pecado. Y venimos con la esperanza de ser limpiados. Sabemos que por medio de tu palabra somos limpiados. Límpianos en el lavamiento del agua por la palabra en este día. Te rogamos que perdones nuestros pecados y aceptes nuestras personas como justas, gracias a la justicia de nuestro Señor Jesucristo. En su obediencia activa y en su obediencia pasiva, Él nos hace perfectos delante de ti. Pero es necesario que te pidamos perdón por nuestros pecados, de manera especial por aquellos que nos son ocultos. Hoy te rogamos que por tu palabra y por tu Espíritu ministres a nuestra alma, dando limpieza y santidad, y que lo que hagamos en este lugar, en este día santo, sea agradable delante de ti. Nuestras oraciones, nuestros cánticos, nuestra lectura de tu palabra, la predicación de tu palabra, nuestras ofrendas materiales, todo lo que hagamos sea de corazón como para el Señor, y que te sea agradable. Sabemos que por nosotros mismos no es posible, pero tenemos un grandioso mediador que hace que lo que hacemos delante de ti sea perfecto. Nos encomendamos pues en tus manos y te pedimos gracia para esta clase de escuela dominical. También te pedimos gracia para la predicación de tu palabra. Y no solamente para nosotros, sino para todas las iglesias del Señor Jesucristo que están sobre la faz de la tierra. En este mismo instante, tu reino está avanzando en este mundo. Bendice a cada pastor y a cada iglesia que predican la palabra de Dios con fidelidad y con veracidad, dando salvación al que no cree y dando edificación a los creyentes. Y todo esto te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Continuamos con nuestro estudio acerca de la sabiduría de Dios en el uso del bien y el mal. Meditaciones sobre la sabiduría de Dios en el uso del bien y el mal. Vimos que este es un tema muy importante, que lo que está en juego aquí es nuestra madurez. La madurez en el creyente se produce por el ejercicio del discernimiento del bien y el mal. Para estudiar nuestro tema, hemos propuesto el siguiente bosquejo: su origen, su coexistencia, su dominio o control absoluto, su paradoja, su mandato. Ya hemos visto del 1 al 4, hoy veremos el número 5, su mandato. Y nos queda faltando su cristología, su final o finalización del mal y la glorificación de Dios por medio de esta gloriosa sabiduría. Vimos el origen del bien y el origen del mal. Dios es el origen de todo bien, el mal procede de su criatura. Dios permite el mal sin ser autor de él. En el mundo van a coexistir siempre el bien y el mal. El trigo y la cizaña van a crecer juntos. Y esa coexistencia permanece en una batalla irreconciliable entre estos dos adversarios. Es una coexistencia en una batalla irreconciliable, y el mal va a continuar manifestándose en el mundo en forma de ciclos, los cuales a medida que se aproxima el final van a ser cada vez más severos. El mal aumentará muchísimo más a medida que se acerca el final. Dios permitirá que la maldad del hombre llegue a su colmo, es que los hombres hagan el máximo posible permitido por Dios de maldad. Entonces, en una coexistencia, en una batalla irreconciliable, en forma de ciclos, por haberse multiplicado la maldad, dice el Señor, acerca de los tiempos finales, el amor de muchos se enfriará. El mal, cuando aumente en forma tan severa, tendrá un efecto congelante sobre la piedad de muchos. Pero también vimos que Dios está en un absoluto control del mal. Y esto es algo indispensable si es que nosotros queremos ser sabios al enfrentarnos al bien y al mal. Tenemos que saber que Dios está en un absoluto control del mal. Dios envía el mal a nuestra vida. Dios dosifica el mal en nuestra vida y lo hace con múltiples propósitos, algunos conocidos y otros desconocidos. Ese control de Dios sobre el mal se extiende a todos los malos, incluido Satanás. Satanás, que es la epítome, o sea, el punto más alto de la maldad, el ser más malo, él está en un absoluto control
de Dios. Un ejemplo claro en las Escrituras es el falso profeta Balaam, a quien Dios controló de una manera especial. Usó a un hombre malo para proferir 3 bendiciones irrevocables contra su pueblo. Entonces eso nos muestra que Dios está en un absoluto control del mal. Y vimos también lo que llamamos la paradoja de la sabiduría, del bien y del mal. Y es que Dios usa el mal para bien en su pueblo y el bien para mal en los que no son su pueblo. Anotando que la Biblia también enseña que en algunas ocasiones Dios usa el bien para conducir a los malos al arrepentimiento. Pero la norma general de esta paradoja es que Dios usa el mal para bien en su pueblo y el bien para mal en los que no son suyos. Y vimos en este caso del uso que Dios hace del bien para mal, versículos muy claros, pero de una manera especial. Dijimos que la enseñanza más especial, más maravillosa de la Biblia sobre esto es el Salmo 73, el cual estuvimos estudiando la semana pasada. Hoy vamos a avanzar entonces a nuestro siguiente punto, y es la sabiduría del bien y el mal, su mandato. Su mandato. ¿Cuál es el mandato de la sabiduría de Dios en el uso del bien y el mal? Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículos 17 al 21. Su mandato. Romanos 12, del 17 al 21. Vamos a leerlo todos juntos a la voz de 3. Romanos 12, del 17 al 21. Esta es la parte práctica. Después de un hermosísimo recorrido doctrinario, el apóstol Pablo aterriza en la parte práctica, cómo debemos de demostrar que somos cristianos, los deberes de un cristiano. Romanos 12, 17, todos juntos contando 3. 1, 2 y 3. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Otra vez el 21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ahí está entonces el mandato de la sabiduría del bien y el mal. Es vencer con el bien el mal. Lo que tenemos allí es un mandato. ¿Cuál es el mandato? El mandato es vencer el mal. Y una estrategia. ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál es la forma como vamos a vencer el mal? Lo vamos a hacer usando el bien, haciendo el bien. El mal solo puede ser vencido cuando nosotros, los hijos de Dios, los hijos del bien, hacemos el bien. Esto es un mandato porque Dios, que permitió que el mal entrara en su creación para glorificarse, va a vencer el mal. Dios va a glorificarse venciendo el mal. Por eso permitió la entrada del mal, para Él glorificarse venciéndolo, exterminándolo. El mal va a ser totalmente erradicado de una nueva humanidad, a la cual pertenecemos todos los escogidos de Dios. No hay forma de que el mal no sea exterminado. Dios así lo ha decretado. En Primera de Juan capítulo 3 versículo 8, en su segunda parte dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Cuál es la obra del diablo? El mal. ¿Qué va a hacer Dios con la obra del diablo? La va a deshacer. El mal va a ser deshecho, exterminado, raído por completo de una nueva humanidad,
un nuevo cielo, una nueva tierra y una nueva humanidad libres del mal para siempre. Eso es imposible que no ocurra. La palabra de Dios dice, porque así será la palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino hará aquello para lo cual la envié. ¿Para qué envió Dios su palabra? Para exterminar el mal. ¿Cuál es su palabra? Su palabra es Cristo. ¿Qué hará Cristo? Cristo va a exterminar el mal para siempre. Por eso es que nosotros en la fe reformada creemos en la expiación eficaz. La expiación de manera eficaz exterminará para siempre el mal. Eso es imposible que no ocurra. Y mientras eso ocurre, Dios nos da el privilegio de participar de su victoria, dándonos el poder y el mandato de vencer con el bien el mal. Como ya hemos visto, hay dos clases de males: el mal moral y el mal natural. Y vamos a ver cómo es vencido cada uno, comenzando por el mal moral. ¿Qué creen ustedes? Que en nuestro texto, Romanos 12, del 17 al 21, se nos están dando instrucciones para vencer el mal moral o el mal natural. El mal moral. Les hago esta pregunta para saber si sí entienden la diferencia entre esos dos conceptos. El mal moral es aquel que tiene que ver con otros seres humanos que de alguna manera me hacen mal. Cuando yo miro este pasaje, Romanos 12 del 17 al 21, veo que se trata del mal moral, porque se refiere a la presencia de otros seres humanos. Noten cómo comienza el verso 17. No paguéis a nadie. A nadie. Esa expresión a nadie se refiere a otros seres humanos que nos hacen mal. Ese es el mal moral. Entonces vamos a ver cómo nos enseña la Escritura que vamos a vencer el mal moral. Comenzando otra vez con el verso 17. No paguéis a nadie mal por mal. No paguéis a nadie mal por mal. Devolver mal por mal o bien por bien, ¿quiénes hacen eso? Los seres humanos comunes y corrientes, los nacidos de Eva, los que están en pecado, en depravación total, el hombre natural, el hombre que no conoce a Dios, tiene una ley. Él por lo general va a devolver mal por mal y bien por bien. Eso es de los hombres. Pero ¿qué me dicen de devolver mal por bien? Es decir, a mí me han hecho bien y yo respondo con mal. ¿Eso es de quién? ¿Quién hace eso? El diablo. Solo el diablo hace eso. Usted le hace bien a un diablo y el diablo le hace mal a usted. Eso es del diablo y de los hombres dominados por el diablo. Pero cuando a usted le hacen, o cuando se hace un mal y al que se le hace mal le devuelve con bien, ¿eso es de quién? Solo Dios hace eso y los que son dominados por Dios. Los que son dominados por Dios y Dios son los únicos que pueden, cuando a uno le hacen un mal, devolver con un bien. Entonces, yo soy vencido de lo malo cuando alguien me hace mal y yo le respondo con mal. Al hacer esto estoy ignorando lo que soy. Yo soy un hijo de Dios. Estoy ignorando mi naturaleza. Estoy ignorando todo lo que Dios ha hecho por mí y toda la sabiduría del bien y el mal que conozco. Soy vencido de lo malo cuando alguien me hace mal y yo no devuelvo bien. Pero venzo con el bien y el mal cuando alguien me hace mal y yo le hago bien de alguna manera. De alguna manera yo procuro hacerle bien al que me ha hecho mal. Y esto presupone que yo debo tener fe y conocimiento del bien y el mal. La segunda parte del versículo 17. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Soy vencido de lo malo cuando no hago lo bueno delante de todos los hombres todos los días de mi vida y a toda hora. Hermanos, todos los días y a toda hora estoy en una batalla con el mal.
Todos los días y a toda hora yo debo procurar lo bueno a la vista de todos los hombres. Cuando todos los días y a toda hora yo no procuro lo bueno a la vista de todos los hombres, estoy siendo vencido por el mal. Hermanos, cada segundo es una lucha con el mal. Por eso yo venzo con el bien y el mal cuando hablo bien. La lengua juega un papel crucial en esta batalla entre el bien y el mal. Hablar bien. Y cuando alguien nos hace mal, como estamos tan adoloridos, debemos en principio tratar de no hablar hasta que hayamos podido resolver la lucha entre el bien y el mal en nuestro corazón. Cuando alguien nos ha dañado, nos ha hecho mal, es mejor no hablar hasta que hayamos resuelto la lucha entre el bien y el mal en nuestro corazón. Pero no solamente debo hablar bien, debo vestirme bien como un hijo de Dios, debo actuar bien, es decir, en todas las esferas de la vida yo debo ser dominado por el bien. Si soy un hijo del que es bueno, yo debo mostrar en todo momento el bien. De esa manera estoy venciendo con el bien y el mal. Pero cuando en todas las esferas de la vida, en cualquier cosa, yo hago el mal, soy vencido por el mal. Cuando hago el bien, estoy venciendo con el bien el mal. Versículo 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Soy vencido de lo malo si no procuro la paz con todos. Óigase bien, con todos los hombres. Yo venzo con el bien y el mal cuando soy un pacificador. Cuando soy un pacificador, al enfrentar los problemas de esta vida, en mi casa, en mi familia, con mis vecinos, en mi trabajo y en la iglesia, si yo soy un pacificador, estoy venciendo con el bien el mal. Si no procuro la paz, cuando ha habido algún disturbio en mi casa, en mi trabajo, en mi vecindario o en mi iglesia, si no procuro la paz, no estoy siendo vencedor, no estoy venciendo con el bien o el mal. Debo ser un agente activo en procura de la paz. Vayamos por un momento a Santiago capítulo 3, versículos 13 al 18. Y aquí vemos la actitud de un pacificador, de un hombre que es pacificador, de aquel que vence con el bien y el mal en todas las situaciones, en su hogar, en su familia, en su trabajo, en su iglesia, en su vecindario, en su ciudad, en su país. Santiago capítulo 3, versículos 13 al 18. Santiago es una carta donde estamos manejando exactamente este mismo tema. Dice Santiago 3:13, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta. En momentos de tribulación, en momentos de problemas, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si cuando le viene el mal, tenéis celos amargos, la amargura, tener amargura en el corazón es ser vencido de lo malo. Si tenéis celos amargos y contención, o sea, deseo de venganza, deseo de disputa, no hay un corazón pacificado, sino contención, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. No disfrace su impiedad de piedad, no disfrace su impiedad de celo santo, no. Eso es impiedad, no mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, o sea, del alma humana, diabólica. Porque donde hay celos amargos y contención, disputa, perturbación, allí hay perturbación y toda obra perversa. Eso es malo, eso es perverso, ahí está siendo vencido de lo malo. Pero la sabiduría que es de lo alto, noten la diferencia entre un corazón y otro. Un corazón vencido de lo malo y un corazón triunfante de lo malo. La sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Es decir, que las motivaciones que tiene para hacer la función de pacificador son buenas. La sabiduría es pura en sus motivos. Después pacífica,
habla pacíficamente, su talante es un talante pacífico, sus acciones son de un hombre pacífico, amable, trata a la otra persona con amabilidad, benigna, es bueno, busca el bien de la otra persona, llena de misericordia, en vez de ver lo malo que esa persona me ha hecho, ve lo malo que esa persona es y le tienen misericordia. Y de buenos frutos, sin incertidumbre, es decir, está totalmente seguro que eso es lo que tiene que hacer, ni hipocresía, es decir, no busca una ganancia o una otra cosa que no sea la gloria de Dios y el bien del otro. Y el fruto de justicia, es decir, la verdadera vida de santidad, se siembra en paz, ahí está nuestro punto, para aquellos que hacen la paz. Así que, volviendo a nuestro pasaje, en el versículo 18, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Ahora, en este pasaje hay una cláusula condicional y es en cuanto dependa de vosotros. Eso significa que hay veces que vamos a hacer todo lo que se puede hacer y ni aún así vamos a obtener la paz. A veces no será posible obtenerla, pero vencemos con el bien el mal cuando procuramos hacerlo, es decir, cuando lo intentamos, así no tengamos un buen resultado. Entonces, soy vencido de lo malo cuando no soy un pacificador, venzo con el bien el mal cuando hago todo lo posible por estar siempre en paz con todos los hombres, actuando siempre en forma pacífica. Verso 19. La otra forma de vencer con el bien y el mal. Lo primero es hacer el bien todos los días, a toda hora, todo segundo. La segunda forma de vencer con el bien y el mal es procurar la paz en toda circunstancia. Y la tercera es renunciar a la venganza. Verso 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: a mí es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Soy vencido de lo malo cuando busco o ejecuto venganza por el mal que me han hecho. El solo odiar a la persona que me ha hecho mal, el solo quedar amargado y resentido es ser ya vencido por el mal. Estar enemistado con un hermano de la iglesia es ser vencido por el mal. La actitud correcta es el perdón, la reconciliación y la paz entre todos nosotros. Entonces venzo con el bien el mal cuando renuncio a la venganza, renuncio al odio, renuncio al resentimiento, renuncio a la amargura y me mantengo en ello, confiando en que Dios es sabio y que a su tiempo hará justicia. Y esto, que es un mandato de tipo teórico, es un mandato que está basado en doctrina y está simplemente ordenando lo que debemos hacer, ahora es presentado de una manera práctica. Ahora en el verso 20 viene una aplicación práctica de ese mandato. Versículo 20. Así que, es decir, en conclusión o como aplicación, si tu enemigo tuviere hambre, en forma práctica, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Y aquí el apóstol Pablo lo que está haciendo es llevándonos de nuevo a lo que conocemos como la ley de Cristo. Esta es la ley de Cristo. Y mis hermanos, ¿dónde de una manera especial en la Escritura está lo que llamamos la ley de Cristo? En el Sermón del Monte, así es, en el Sermón del Monte. Entonces Pablo está tomando una cita del Sermón del Monte. Vayamos allá, por favor, Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Y vamos a leer este pasaje en boca de nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo. Mateo 5, versículo 44 al 48. Mateo 5, del 44 al 48. Dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Recuerden lo que les dije ahora, la lengua juega un papel importantísimo para vencer con el bien y el mal. Bendecir es hablar bien. Bendecir, hablar bien de los que nos maldicen. Hacer bien, no solamente hablar bien, sino hacer bien a los que nos aborrecen. Y orar por los que os ultrajan y os persiguen. Ahí tenemos tres cosas prácticas muy claras que podemos hacer por una persona que nos ha hecho mal para vencer el mal. Uno es hablar bien, dos es hacer el bien y tres es orar en favor de esa persona.
¿Qué es lo que hace esto? ¿Qué es lo que produce esto? Produce un testimonio viviente de que yo soy un hijo de Dios, es decir, un hombre bueno. Solo un hijo de Dios puede devolver bien cuando le hacen mal. Verso 45. Para que seáis hijos. Y aquí la palabra hijos no se refiere tanto a nuestra filiación adoptiva cuando somos redimidos, sino a la expresión de una nueva naturaleza. La palabra hijo de Dios significa que yo tengo la naturaleza de Dios. Así como Bernabé se llamó hijo de consolación porque era un hombre con una capacidad impresionante de consolar, es decir, en su naturaleza Bernabé era capaz de consolar como ningún otro. Por eso se le llamó hijo de consolación. Aquí hijo de Dios muestra que yo tengo la bondad de Dios. Para que seáis hijos, es decir, para que mostréis la bondad de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Y cómo muestra Él su bondad? Que hace salir su sol sobre malos y buenos. La naturaleza de Dios es hacerle bien al malo. Esa es la naturaleza de Dios. Él hace salir su sol sobre malos y buenos, hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Hacer bien por bien, eso no tiene ninguna recompensa. La recompensa viene cuando nosotros hacemos bien al que nos ha hecho mal. Los fariseos hacen bien por bien. Los fariseos devuelven mal por mal. Pero los hijos de Dios, los verdaderos hijos del reino, y eso es lo que es el Sermón del Monte, una descripción de quiénes son y cómo viven los verdaderos hijos del reino. Solo los hijos del reino pueden devolver bien al que les ha hecho mal, no los fariseos. Los fariseos mal por mal, bien por bien. Los verdaderos hijos de Dios, bien cuando le han hecho mal. Entonces, si amáis a los que os ama, ¿qué recompensa tendré? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Aún los hombres más malos como los publicanos hacen bien por bien. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? Si saludáis solamente a vuestros hermanos, esto está implicando que cuando una persona me ha hecho mal, como yo soy un pacificador, yo voy a procurar la paz con esa persona y lo primero que debo hacer es saludar a esa persona. Pero aquí algunos hermanos somos tan inmaduros que ni siquiera saludamos a los que no nos han hecho ni mal ni bien. O a veces nos imaginamos que una persona nos ha hecho mal porque no nos ha saludado. Y aquí tenemos de nuevo el problema de la hipersensibilidad. Algunos hermanos hipersensibles, cuando otro hermano no los saluda, piensan que tiene algo contra ellos y entonces empiezan a guardar amargura, rencor, en vez de acercarse al hermano. Si a usted le causa un impacto que él no lo haya saludado, lleva saludándolo 100 días y de pronto un día no lo saludó y eso lo afectó a usted, entonces lo que tiene que ir a hacer, como usted es un pacificador, para no permitir que la amargura y el resentimiento reinen en su corazón, usted se le acerca al hermano con esa sabiduría que es pura, pacífica, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, con unos ojos limpios, con un corazón lleno de paz. Mi hermano, la semana pasada no me saludaste, ¿qué te sucedió? Y ahí usted se va a dar cuenta de que fue una tontería, el hombre estaba elevado, pensando en los huevos del gallo, en fin, en otras cosas, y no lo saludó a usted, como nos pasa a muchos que somos personas que la cabeza se nos llena de cosas. A veces pasamos por encima de una persona y no la saludamos. Aquí dice que debemos saludar a nuestro enemigo. Si debemos saludar a nuestro enemigo, ¿cuánto más debemos saludar al que es un amigo, al que es un hermano? Entonces son cosas que hacemos para vencer el mal. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los que no conocen a Dios? Los que no conocen a Dios son amables. Los que no conocen a Dios saludan. Pero uno que no conoce a Dios jamás va a saludar a un enemigo. Jamás va a saludar a un enemigo. Jamás. Recuerdo una vez en un programa de televisión estaban entregando unos premios de periodismo y un reportero colombiano muy bueno llamado Mauricio Gómez se estaba ganando uno de esos premios, y en la mesa de entrega de los premios estaba el expresidente colombiano Ernesto Samper. Mauricio Gómez cree que Ernesto Samper tuvo que ver con la muerte de su señor padre, el doctor Álvaro Gómez. Me llamó mucho la atención que cuando él fue pasando para recibir el premio, le dio la mano a todos los que estaban en la mesa. Cuando llegó a Samper, pasó derecho y le dio la mano al siguiente. Los que no conocen a Dios
nunca van a saludar a su enemigo. En cambio, el Señor Jesucristo al enemigo, a Judas, cuando fue a entregarlo y lo besó, le dijo: amigo, amigo. Él lo saludó y lo trató amablemente. Eso no lo puede hacer un hombre sin Dios. Por eso cuando nosotros hacemos esto, mostramos que verdaderamente somos de Dios. Verso 48, sed pues perfectos, como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Nosotros nunca vamos a ser perfectos de este lado del cielo, pero debemos hacer todo nuestro esfuerzo por alcanzar la madurez. La palabra perfecto puede entenderse también de este lado del cielo como maduros. Maduros son los cristianos que son capaces de devolver bien cuando alguien les hace mal. Pero somos tan restringidos que ni siquiera en el hogar podemos hacer eso. Ni siquiera en la relación con los esposos. Muchas veces cuando el esposo hace algo malo que ofende a la esposa, lo primero que hace la esposa es devolverle mal por mal. Si tan solo cumpliéramos este mandato tan maravilloso en el seno del hogar, la convivencia sería muy, muy dichosa. Entonces, esta es la ley de Cristo. Soy vencido de lo malo cuando no amo a mi enemigo. Venzo con el bien el mal cuando yo amo a mi enemigo. Algunos de ustedes me van a decir: pastor, yo no soy capaz de hacer eso. Y la palabra de Dios le dice, hermano, conforme a su fe le será hecho. Si usted continúa diciendo que no va a ser capaz, el resto de su vida no va a ser capaz. Más bien yo le animo a recordar la Escritura. Dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y en otro lugar dice: si tuvieres fe como un granito de mostaza, le dijerais a este monte: desarráigate y plántate en el mar, y te obedecería. ¿Tienes fe como un granito de mostaza? Si la respuesta es sí, entonces tú puedes hacer lo que este mandato te exige. Y esta obediencia a nuestro Dios puede tener un efecto, regresamos a Romanos 12, puede tener un efecto que es conocido como ascuas de fuego. Ascuas de fuego, verso 20. Pues haciendo esto, última parte, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. ¿Qué es esto de las ascuas de fuego? Al hacerle bien al que me hace mal, esa persona queda tan confundida, esa persona queda tan afectada, que empieza a avergonzarse y a sentirse mal consigo mismo. Ustedes recuerdan el caso de David, cuando estaba siendo perseguido por Saúl. 2 veces Dios entregó a Saúl en las manos de David para que David lo matara. Y 2 veces David le perdonó. En las 2 veces, cuando Saúl vio que David lo había perdonado, un sentimiento de vergüenza, de indignidad en Saúl lo llevó a expresarse bien de David y a arrepentirse de lo que estaba haciendo. Eso es ascuas de fuego. Ascuas de fuego va a producir un desconcierto, una vergüenza que va a sacar, algunas veces, no siempre va a suceder así, va a sacar al otro de la contienda. El otro va a quedar tan confundido, tan avergonzado porque usted le devolvió bien por mal, que va casi siempre a quedar fuera de combate, y en algunas ocasiones puede llevar a esa persona al arrepentimiento y al conocimiento del Señor Jesucristo. Así pues terminamos: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y esto que hemos visto hasta aquí es la forma como la Biblia nos enseña a vencer el mal moral. Ahora, en los 10 minutos que nos quedan, vamos a ver cómo nos enseña la Biblia a vencer el mal natural. ¿Todos ustedes aquí saben qué es el mal natural? El mal natural es cuando Dios nos envía un mal en el cual no hay agencia alguna de seres humanos. Es decir, un mal que nos viene sin que otros seres humanos tomen parte en ello. Un desastre natural, un incendio, se destruyen nuestros bienes, una enfermedad catastrófica o una enfermedad crónica incurable, una inundación, un terremoto, un ciclón, un tornado, algo que me afecta a mí o a mi familia. Eso es lo que llamamos el mal natural. Vayamos en nuestras Biblias al libro de Eclesiastés, capítulo 7. Eclesiastés, capítulo 7, versículo 14.
Y aquí vamos a ver cómo Dios nos enseña a vencer con el bien el mal natural. Eclesiastés 7:14. Dice, Eclesiastés 7:14, en el día del bien, goza del bien. La Biblia no nos llama a vivir aburridos y a no disfrutar de las cosas buenas de este mundo. La Biblia nos permite disfrutar de las cosas buenas de este mundo. Cuando Dios nos da el bien, la Biblia nos anima, disfrútalo. En el día del bien, goza del bien. Y en el día de la adversidad, o sea, el mal, considera, Dios hizo tanto lo uno, o sea, el bien, como lo otro, o sea, la adversidad, a fin, ¿con qué propósito? A fin de que el hombre nada halle después de él. Cuando Dios te envía el mal, Él espera que tú lo mires a Él como ese ser supremo, grande y altísimo, y todo lo demás sea despreciable para ti y solamente te centres en Él, a fin de que el hombre nada halle después de Él. Así que cuando Él te envía un terremoto, una catástrofe, un mal que te viene a tu vida, lo que Dios espera de ti es una sola cosa: que te humilles delante de Él. La humillación delante de Dios. Así que para vencer el mal natural, y esto opera igual en el mal moral, porque Dios está detrás de todos dos, pero lo coloco con esta diferencia para resaltar un poco la diferencia entre los dos tipos de mal. Pero esta actitud debe ser la misma en los dos tipos de mal. Cuando Dios te envía un mal, sea moral o sea natural, tú debes tener una total humillación delante de Dios. Dios quiere ser exaltado por ti y que tú te humilles hasta lo más profundo delante de Él. Así que para vencer el mal natural, lo primero que tenemos que tener es una respuesta interna de humillación. Soy vencido de lo malo. Cuando me viene un mal, moral o natural, pero enfatizo en lo natural, cuando me viene un mal y en vez de humillarme, comienzo a murmurar contra Dios, a quejarme contra Dios, a dudar de su amor, a resentirme contra Él, a amargarme o a deprimirme por el mal que Dios me ha enviado, ahí estoy siendo vencido. Voy a repetirlo. Cuando en vez de humillarme con total mansedumbre, exaltando su gran majestad, y yo colocándome como una pulga delante de Él, si yo me coloco como una pulga, si me humillo, si exalto su gran majestad, si digo como alguien dijo, Él es Dios, haga conmigo lo que le parezca, pero si en vez de eso yo comienzo a murmurar contra Él, a quejarme, a resentirme, a dudar de su amor, a amargarme y a deprimirme por el mal que Él me envía, entonces estoy siendo vencido por el mal. Y Dios nos ha dejado en la Biblia un grandísimo ejemplo que es imposible que no lo veamos. ¿Cuál es el ejemplo más claro en la Biblia de personas que todo el tiempo que Dios les enviaba mal, ellos eran vencidos de lo malo? ¿Cuál es ese gran ejemplo que está en la Biblia? ¿Cuál? El pueblo de Israel, la nación de Israel. Siempre que Dios les envió un mal, ellos fueron vencidos de lo malo. Porque cuando cuando Dios le envía mal a un malo, Él siempre es vencido de lo malo. Es imposible que un malo venza el mal, porque en el interior de él solamente hay mal. En el interior de él hay solo preocupación por sí mismo. En el interior de él hay solo deseo de vivir bien en esta vida. En el interior de él hay mundanalidad. En cambio nosotros podemos vencer el mal porque nosotros tenemos esperanza de un futuro mejor. Tenemos un Dios que está en control de todo. Además tenemos la máquina del tiempo. ¿Se acuerdan de la máquina del tiempo? Nosotros tenemos la máquina del tiempo. Entonces el malo no puede vencer el mal. Cuando Dios le envía un mal a una persona o a un grupo de personas, esas personas, por la forma como reaccionan ante el mal, pueden saber si son malos o buenos.
Cuando Dios le envía mal a una persona mala, el resultado es el mal vence a esa persona. Pero cuando Dios le envía mal a una persona buena, esa persona buena puede vencer con el bien el mal. Puede no murmurar, puede no quejarse, puede no dudar, puede no resentirse, puede no amargarse, puede no deprimirse, y de esa manera glorifica a Dios cuando se humilla totalmente. ¿Qué dice el apóstol Pedro? Humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando sea el tiempo. Pero no solamente la actitud es la humillación. Para vencer con el bien el mal natural o el mal moral, pero ahora más el mal natural, hay otra forma de reaccionar que Dios espera de nosotros que es absolutamente inconcebible y que muestra que verdaderamente nosotros somos como Dios. Y es el gozo. El gozo. Cuando Dios te envía un mal, no solamente debes totalmente humillarte sin murmurar, sin quejarte, sin dudar, sin resentirte, sin amargarte, sin deprimirte, totalmente humillado como una pulga delante del Altísimo, sino que debes gozarte. Él te pide que te goces. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa en vosotros, para que seáis perfectos y cabales. ¿Cuál es la tendencia natural del hombre? Así como la tendencia natural del hombre que no conoce a Dios es devolver mal por mal y bien por bien, ¿cuál es la tendencia natural del hombre cuando recibe el mal? La tendencia natural del hombre es entristecerse y deprimirse y paralizarse. Pero ¿cuál debe ser la batalla entre el bien y el mal en un verdadero hijo de Dios? El verdadero hijo de Dios puede vencer con el bien y el mal, así que él puede vencer esa tendencia natural a entristecerse, deprimirse y paralizarse. Es más, puede tener la reacción totalmente contraria y puede gozarse, algo que es imposible para un ser humano normal. Un ser humano natural no puede gozarse en medio del mal. Nosotros los cristianos podemos gozarnos en medio del mal. Podemos hacerlo. Hubiera querido que todos dijeran un fuertísimo amén, pero veo que están paralizados por el mal. Podemos gozarnos. El autor de Hebreos le escribe a los hebreos: levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. ¿Por qué? Porque esos hebreos estaban recibiendo el mal, estaban recibiendo un castigo de Dios. ¿Y cuál fue el efecto que tuvo ese mal? Ese efecto fue parálisis y depresión. ¿Por qué? Porque esos hebreos eran niños. No tenían discernimiento del bien y el mal. No entendían que ese mal era para bien. No lo creían. Su mente no había entrado en la batalla. Para poder reaccionar con mansedumbre, para poder reaccionar con gozo, el creyente tiene que librar una batalla en su interior, la batalla entre el bien y el mal. Y el apóstol Pablo dice: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Los hebreos eran niños, no sabían usar sus armas, no tenían una mente preparada para la aflicción. Y como no tenían una mente preparada para la aflicción, como no eran guerreros entrenados en la batalla, el resultado fue depresión y parálisis. Pero cuando el creyente es un guerrero entrenado para la batalla entre el bien y el mal, y el bien y el mal luchan dentro de él, y el guerrero lucha con las armas de Dios y vence con el bien y el mal, el resultado es gozo. Por eso es que Pablo y Silas pudieron cantar himnos en la cárcel, estando azotados y llagados y yaciendo en una mazmorra pútrida, cantando himnos gloriosos a Dios con gozo y lágrimas en los ojos, pero no de tristeza, sino de alegría por haber sido tenidos por dignos de padecer aflicción por causa de Cristo. Hay una lucha en nuestro interior entre el bien y el mal. Y si nosotros batallamos esa lucha, usamos nuestra mente, lo que ya hemos dicho, la autopredicación. Si nos predicamos a nosotros mismos lo que Dios ha hecho con nosotros, sus victorias sobre el mal,
si reconocemos lo que somos, hijos de Dios, con su propia naturaleza, y damos esa batalla, nosotros con toda seguridad vamos a vencer con el bien el mal. Entonces, ¿qué se necesita para vencer el mal moral? Primero, una humillación total ante su grandeza y dominio. Segundo, con mansedumbre. Segundo, gozo. Y tercero, una batalla mental entre el bien y el mal. De esa manera yo puedo vencer el mal natural y por ende también el mal moral. Y finalmente, para terminar, esto tiene un sistema de recompensas o de pérdidas. Cuando nosotros obedecemos el mandamiento de vencer con el bien el mal, vamos a recibir recompensas. Santiago capítulo 1, versículo 12, vayamos allá por favor rápidamente, que ya me estoy pasando el tiempo. Santiago 1:12. El que vence con el bien y el mal va a recibir una corona especial. Los que son vencidos por el mal van a sufrir pérdidas. Santiago 1:12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Así que aquel que vence con el bien y el mal recibirá una gran recompensa. Y atención, mientras más grande es el mal que le viene a usted, si usted lo vence, su corona, su recompensa va a ser mayor. Así que Dios nos envía males para darnos la oportunidad de ser grandes en su reino. Repito, Dios nos envía males para darnos la oportunidad de ser grandes en su reino. Así que si el mal que te viene a ti es muy grande y tú lo vences, muy grande serás llamado en el reino de los cielos. Pero también sucederá todo lo contrario. Regresamos al Sermón del Monte, Mateo 5. También sucederá lo contrario. Si Dios te envía un mal y tú no obedeces su mandamiento de vencer con el bien el mal, pequeño serás llamado en el reino de los cielos. Dice Mateo 5:19, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, con sus palabras o con su ejemplo, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Así pues, hay un sistema de recompensas para los, y de pérdidas para los que vencen con el bien y el mal, o para los que son vencidos. El mandato de Dios, pues, es vencer el mal. La estrategia es usar el bien. Y hemos visto cómo hacerlo, tanto en el mal moral como en el mal natural. Ahora yo te invito, recuerda la última vez que Dios envió mal a tu vida. En tu vida personal, familiar o en tu iglesia, en tu vida laboral, en tu ciudad o en tu país. ¿Cómo reaccionaste? ¿Venciste con el bien y el mal o fuiste vencido por el mal? Si venciste, dale gracias a Dios porque estás creciendo como guerrero. Si fuiste vencido, pídele perdón al Señor y dile: Señor, gracias porque ahora estoy mejor preparado. La próxima vez que me envíes el mal, solo tengo una consigna: vencer con el bien el mal. Vamos a inclinar nuestro rostro y a orar. Señor, te damos gracias por este mandato excelso. Sabemos que tú nos has dado toda la fuerza para poder cumplirlo, porque tú no nos das una orden, un imperativo, sin habernos dado primero la gracia, la fuerza para obedecerlo, un indicativo. Y por eso nosotros te damos gracias en este día, porque nos adiestras para la batalla entre el bien y el mal, y nos alistas, nos preparas para ser en ello más que vencedores.